Hola de nuevo, vamos con la clase siguiente de la estructura atómica. Hoy vamos a hablar de la mecánica cuántica, de la ecuación de Schrödinger. En la última clase dijimos que Bohr no podía explicar los átomos con más de un electrón, los átomos polielectrónicos. Pues bien, en la época en que Bohr estudiaba el átomo ocurrieron una serie de fenómenos, de experimentos que se explicaron de forma sorprendente y dio lugar al nacimiento de la mecánica ondulatoria, que es la misma mecánica cuántica pero con un matiz nuevo, diferente, que vamos a ver a continuación. El primero de estos experimentos fue el que dio lugar a la dualidad onda-corpúsculo. De Broglie realizó experiencias en este sentido que indicaban que los electrones eran ondas y partículas a la vez. ¿Cómo es posible esto? Pues los electrones, cuando se mueven, tienen una masa, una velocidad, por tanto tienen un momento que es el producto de la masa por la velocidad. Las ondas, cuando viajan por el espacio, tienen una longitud de onda y también una velocidad. Pues bien, de Broglie estableció la siguiente relación. Cualquier partícula, no solamente los electrones, sino cualquier partícula de masa m y velocidad v, tenemos aquí la masa m y la velocidad v, tiene asociada una onda de longitud de onda igual a h, constante de Planck, dividida por masa y velocidad. Es decir, la longitud de onda será igual a la constante de Planck partida por la masa que multiplica a la velocidad de esa partícula. Lógicamente la velocidad de la onda sería la misma velocidad de la partícula. Quiere decir esto que las partículas muy pequeñas muestran propiedades de partículas en unos experimentos y propiedades de ondas en otros experimentos. Por eso se habla de dualidad onda-corpúsculo. Corpúsculo viene a ser lo mismo que partícula. Otro experimento sorprendente lo llevó a cabo de forma teórica Heisenberg y concluyó que es imposible determinar a la vez la posición y la velocidad de una partícula. Nosotros nos vamos a referir al electrón con precisión. Es decir, que si un electrón tiene una velocidad y se encuentra en una determinada posición en un sistema de referencia, si este es el 0, este puede ser x y lleva la velocidad v, pues cuando yo quiero observarlo desde fuera con un instrumento de medida, observo el electrón, me doy cuenta de que no puedo determinar la velocidad y la posición con precisión. Si me equivoco en la velocidad, tengo mucha precisión en la posición y a la inversa. Si quiero tener mucha precisión en la velocidad, tengo que sacrificar la posición y equivocarme en ella. El modelo de Bohr fijaba al electrón en órbitas precisas alrededor del núcleo, recordémoslo. Entonces el electrón tendría una posición conocida en un sistema de referencia, tendría una posición x y una velocidad que también determinaba el modelo de Bohr, y esto iría en contra del principio de indeterminación de Heisenberg. Otro hecho sorprendente. Por tanto, hubo de concebirse otra forma de abordar el átomo, que incorporará estos dos conceptos, dualidad onda-corpúsculo y principio de indeterminación. El electrón ya no es una partícula, es una onda-partícula, con probabilidad de estar en una zona, porque las ondas se dispersan, se pierden en un espacio, ¿no? De alguna manera ocupan un espacio. Y eso se va a entender después como probabilidad de encontrar al electrón. Va a ser una onda de probabilidad lo que va a representar al electrón. Se pasa del concepto de órbita, la órbita precisa donde se encontraba el electrón en el modelo de Bohr, al concepto de orbital,
que va a ser una onda que representa el electrón. Una onda va a ser una función, es decir, va a ser una función, por eso se dice función de onda, función matemática, ya que las ondas se representan por funciones. Pues una función matemática representará al electrón, representa al electrón. La ecuación de Schrödinger es aquella cuya solución me da las funciones de onda que representan al electrón. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger son ciertas funciones matemáticas que son los que hemos llamado orbitales. De manera que la ecuación de Schrödinger, que se puede poner simplificada, h de phi es igual a e por phi, esto es un operador, esta es la energía y esta es la función de onda que representa el electrón. Pues bueno, de aquí aparece una serie de soluciones phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3. Y estos serían los orbitales, es decir, lo que antiguamente eran las órbitas de los electrones alrededor del núcleo, ahora van a ser unas funciones matemáticas que vamos a llamar orbitales. Los orbitales contienen toda la información que podemos tener de los electrones. Me dice la probabilidad, pero claro, una información probabilística. ¿Qué probabilidad hay de que el electrón tenga una velocidad? Pues la función de onda te lo va a decir. ¿Qué probabilidad hay de que el electrón pues se encuentre en determinado sitio, tenga determinado momento, haya una densidad de carga debida a los electrones? Todas estas magnitudes atómicas se pueden relacionar con la función de onda, se pueden extraer de la función de onda. Pero la información que a nosotros más nos va a interesar, que va a ser la más típica de un orbital, es la región del espacio donde podemos encontrar al electrón con mayor probabilidad. Es decir, en el núcleo, alrededor del núcleo, tenemos los electrones que de alguna manera están aquí como una onda que se mueve, ¿no? Entonces yo quiero delimitar qué zona contendría un 95 o 96 o 99 si queremos por ciento de probabilidad de que el electrón esté allí. Y esas formas, esos volúmenes, van a ser la representación espacial de los orbitales, porque los orbitales, ya hemos dicho, son funciones matemáticas y se representan por determinados volúmenes donde cabe encontrar al electrón en un porcentaje elevado, ¿no? A cada orbital se le va a asociar una forma espacial. Por ahí, por esas formas espaciales, por donde de alguna forma se mueve el electrón, ¿no? Como una onda partícula que está de alguna forma confinada. Pensemos que el electrón está confinado porque al tener carga negativa es atraído por el núcleo, puede estar en formas como estas, ¿no? El electrón puede estar moviéndose por aquí de alguna manera, saltando de un lóbulo a otro. Sería un orbital tipo P, lo veremos más adelante, estaría por aquí orbitando y está atraído por el núcleo que no lo deja escaparse. El electrón no puede saltar porque el núcleo con carga positiva lo atrae, ya que el electrón tiene carga negativa y está confinado de alguna forma en ese orbital. No debe confundirse el orbital con el volumen. El orbital es una función matemática y el volumen es su representación espacial, aunque nosotros llamaremos orbitales a los volúmenes más adelante, pero hay que tener claro que el orbital es una función matemática. Bien, cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger aparecen orbitales y esos orbitales vamos a clasificarlos según unos números que vamos a llamar números cuánticos, que nos van a dar cierta información sobre el electrón que ocupe ese orbital. Son 3 los números cuánticos que aparecen al resolver la ecuación de Schrödinger. Vamos a verlo. El primero, número cuántico principal, indica la capa, es decir, capa 1, si n vale 1, capa 2, capa 3, van desde el 1 hasta el infinito. Número cuántico angular, denotado por la letra L, indica la subcapa,
y los valores que puede tomar son empezando en 0, 1, 2, 3, hasta 1 menos que la capa que ocupe. Más adelante veremos cómo es la mecánica de estos números para entenderlo mejor. Pero pueden valer desde 0 hasta 1 menos que la capa en la que se encuentre la subcapa. Es decir, vamos a tener capas y cada capa tiene varias subcapas. Luego, las subcapas tendrán valores que irán de 0 hasta 1 menos que la capa a la que nos estamos refiriendo. La nomenclatura dice que cuando la L vale 0 se llama orbital tipo S. Cuando vale 1, tipo P. Cuando vale 2, tipo D. Y cuando vale 3, tipo F. Esto se hace para pues no usar muchos números. Por ejemplo, si yo digo la capa 1 y orbital tipo S, pues digo 1S. Si estamos en la capa 3 y tengo un orbital tipo D, pues digo un orbital 3D. Es decir, que cuando se escriben los números 5P, esto quiere decir que estoy en la capa 5 y la subcapa P. La capa va con números y la subcapa ya no se denota por números, sino por las letras S, P, D y F. Esto es nomenclatura, sencillamente. Y el número cuántico magnético M sub L, que es el tercero que nos faltaba, nos indica exactamente el tipo de orbital que es. Puede tomar los valores desde menos L, esto es una L, no es un 1, desde menos L hasta más L. De 1 en 1 y pasando por 0. Es decir, que si tengo un orbital tipo P, como P me indica que L vale 1, P significa que L vale 1, pues desde menos 1 menos L hasta más 1 más L, que sería más 1, pasando por 0 sería menos 1, 0, más 1. Si tuviera un orbital de tipo D, por ejemplo, el M sub L podría valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, porque tenemos que ir desde menos L, D indica que L vale 2, menos L sería menos 2, hasta más L, que vale 2, pasando por el 0, de 1 en 1, siempre contando de 1 en 1. Esto, como digo, son los valores posibles de M sub L. Aquí lo tenemos, también escrito, desde menos L hasta más L, pasando por el 0 y contando de 1 en 1. Posteriormente, Pauli descubrió que cada orbital pueden coexistir dos electrones con una magnitud que denominó spin, que puede ser más un medio o menos un medio. Ya tenemos los números cuánticos, los 4 números cuánticos, y vamos ahora a hacer un recuento de cómo se irían manejando estos números cuánticos, cómo sería el mecanismo. En la capa n igual a 1, como L puede valer solamente 0, porque L, ya dijimos, vamos a ponerlo por aquí, L iba desde 0, 1, 2, de 1 en 1 hasta n menos 1. Si n vale 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, entonces L solamente puede valer 0. Para eso tomábamos el número S. Luego tendremos un orbital 1S. Como L vale 0, M sub L, que iba desde menos L pasando por 0 hasta más L, va desde L vale 0, luego desde 0 hasta 0 pasando por 0 solamente puede ser 0, luego el M sub L solamente puede ser 0. Y el M sub S, como dijimos, puede ser más un medio o puede ser menos un medio. Luego ahí tendremos dos electrones. Un electrón será 1, 0, 0, un medio,
Vamos a quitar aquí la nomenclatura, la ponemos aquí al final mejor. Este sería tipo 1S. Sería 1, 0, 1, 0, 0, un medio. El siguiente sería también 1, porque está en la capa 1, 0, m sub L 0 y m sub S menos un medio. Y ya tendríamos los dos electrones que ocupan la capa 1S. Esto se pondría pues una cajita que es 1S y con sus dos electrones, cada uno con su spin. Si nos vamos a la capa 2, tenemos dos posibilidades. Que L valga 0, porque, claro, si nos vamos aquí, si N vale 2, 2 menos 1 es 1. Luego L va desde 0 hasta 1. Cero y 1 son las dos posibilidades. Si L es 0, tenemos otra vez M sub L igual a 0 y M sub S igual a un medio. Luego aquí podría ser el otro menos un medio. Aquí sería también 0, 0, 2. Pero cuando L vale 1, ahora el M sub L puede ir desde menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Luego tenemos tres posibilidades, menos 1, 0 y más 1. Luego tendríamos tres posibilidades, M sub L menos 1, M sub L 0 y M sub L igual a más 1. En cada caso, los M sub S pueden ser un medio y menos un medio. Aquí puede ser un medio, menos un medio, menos un medio, y tendríamos los números cuánticos siguientes. Pues si L vale 1, M sub L menos 1, M sub S un medio, estamos en la capa 2, aquí tendríamos también, esto sería N2, N2, L1, menos 1, un medio, menos 1 también podría ser más un medio, menos un medio, luego aquí tendríamos un medio, menos un medio. Si la M sub L vale 0, también podría ser, aquí la L sigue valiendo 1, estamos en la capa 2, aquí la L sigue valiendo 1, estamos en la capa 2, luego tendríamos todos estos números cuánticos. Este sería un orbital, como la L vale 0, sería un orbital tipo S, sería el 2S porque estamos en la capa 2 y tenemos el orbital tipo S, perdón, antes me refería aquí y me refería a este 0 de aquí, 2S, y estos serían orbitales que estamos en la capa 2, N vale 2 y la L vale 1 en todos los casos, luego son orbitales tipo 2P y hay 3. Uno correspondería al M sub L menos 1, al 0 y el 1. Esto sería el M sub L. Tendríamos aquí dos electrones en el menos 1. Tendríamos otros dos electrones en el 0 y otros dos electrones en el M sub L igual a 1. Así podríamos ir siguiendo hasta completar todas las capas y subcapas que podemos encontrar en los átomos. Las que más nos interesan son las que van a estar llenas de electrones. Son las que están más cercanas al núcleo y va a dar lugar a los estados fundamentales que llamaremos cuando los electrones están lo más cerca posible en sus orbitales del núcleo. Bueno, aquí dice que no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Si nos fijamos, aquí tenemos el... Vamos a irlo poniendo si queréis. El primero sería el 1, 0, 0, un medio. Se escriben así. Me estoy refiriendo a este primero. El segundo sería 1, 0, 0, menos un medio. 1, 0, 0, menos un medio. Y así podríamos seguir. Por ejemplo, si me refiero a este de aquí, sería 2, 1, menos 1, un medio. Sería 2, 1, menos 1, un medio. Y podríamos seguir escribiéndolos todos. Por ejemplo, este último de aquí, 2, 1, 1, por ejemplo, un medio. Vamos a coger de arriba. 2, 1, 1, un medio. Y si nos fijamos, todos los números cuánticos que podamos escribir
los demás que no he escrito, este y este, resulta que nunca van a ser los 4 números cuánticos iguales. No pueden ser iguales por el principio de exclusión. Bien, estos orbitales que hemos definido con los números cuánticos, resulta que tienen esta forma. Los tipos S tienen una forma circular, mejor dicho, esférica, una forma esférica. Luego la probabilidad de encontrar el electrón es igual en todas las direcciones del espacio. Los tipos P tienen, esto está mal, este es el eje X, este es el eje Y, este sería un P según el eje Y, este es el X, este es el Y, sería un PX, y este sí vale, un PZ. Estos serían los orbitales tipo P, hay 3, aquí cabrían 2 electrones, en un orbital tipo S, en un orbital tipo P caben 2 electrones, los 2 electrones se mueven entre los 2 lóbulos, pero las orientaciones de los lóbulos varían, estarían en los 2 lóbulos, los 2 electrones moviéndose. Estos son orbitales tipo D, que son algo más complejo, son tipo D, pero eso ya no se estudian. Ahora los S y los P sí los vamos a estudiar para definir el enlace. Si estos orbitales los queremos situar por energía, me caería el 1s más abajo de energía, después estaría el 2s, el 2p, aquí parece que sigue una lógica, primero el 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después el 3p, pero el 3d que iría a continuación se invierte con respecto al 4s, es decir, los orbitales en el orden de capas, el orden de las capas es diferente del orden de energías. No es la misma ordenación y eso lo veremos en la siguiente clase. Veremos cómo los orbitales que hemos ordenado nosotros con los números cuánticos en la diapositiva anterior, la hemos ordenado por capa, la vamos ordenando por capa según el número n y el número l, lo vamos ordenando por capa. Después resulta que el orden de energía es diferente y veremos cómo se construye ese orden de energía. Pero eso ya lo dejaremos para la clase siguiente. Por hoy hemos terminado y pues nada, hasta la próxima clase.